¿Te suena el nombre de Kevin Spacey? Lo más seguro es que sí. Pero ahora mismo ese nombre ya divide a la sala. Unos piensan en un actor descomunal, pero para otros es un tipo lleno de polémicas. Porque sí, desde 2017 la carrera de Kevin estuvo llena de problemas legales, partiendo en dos la opinión pública. Por un lado tenemos sus trabajos y el reconocimiento mundial, premios, películas icónicas, una carrera que parecía blindada. ¿Y qué tenemos ahora? Denuncias, investigaciones internas, decisiones millonarias de la industria, juicios en 2 países, una docuserie y una estrategia de comunicación que incomodó a medio mundo. Todo eso convive, se empuja, se contradice. Acá vamos a ordenar todo lo que sabemos de Kevin Spacey sin filtro y sobre todo vamos a hablarlo desde 3 perspectivas que, de una forma u otra, siempre se mezclan. La persona pública, la obra y el expediente. Porque no es lo mismo lo que un estudio decide por negocio o por imagen que lo que resuelve un tribunal. Y tampoco es lo mismo lo que un espectador siente frente a una película que lo que dicen los papeles. Cuando esas 3 cosas chocan, se arma la tormenta cósmica. Hoy vamos a hablar de aquel hombre que protagonizó House of Cards y Belleza Americana, como también de esa misma persona que fue acusada por agresión y delitos gravísimos que cambiaron el modo de verlo para siempre. Hablar de Kevin Spacey es hablar de un monstruo de Hollywood en el sentido de que era considerado una leyenda. Su nombre funcionaba como una especie de contraseña. Lo decías y automáticamente aparecía un marco, una expectativa, un estándar. Era ese actor que te podía sostener una película entera con media ceja y una pausa larga. El mito se construyó a fuerza de escenarios, premios y personajes que parecían escritos para él. Y ahí está el primer ladrillo, el teatro. Spacey ya tenía una trayectoria en sus espaldas, llevándose un premio Tony por Los Junkers en 1991. Pero el salto al Olimpo fue en el cine durante la década de los 90. Ganó un Oscar al mejor actor de reparto con The Usual Suspects en 1996. 4 años después, la Academia le entregó el Oscar a mejor actor en Belleza Americana. Estaba siendo coronado como una superestrella. Hollywood lo amaba y se encargaron de ponerlo en un pedestal. Kevin Spacey in The Usual Suspects. Pero eso no es todo. Entre 2004 y 2015, Kevin estuvo metido en el teatro de forma más personal, dirigiendo artísticamente The Old Vic, una institución histórica de Londres. La cosa escaló a tal punto de que ese mismo año fue nombrado caballero comendador honorario de la Orden Británica por la misma reina Isabel II. Se le otorgó este reconocimiento por su trabajo como director y su contribución a las artes dramáticas. Una locura. Y si hablamos de la televisión, tenemos que hablar de House of Cards. La serie no fue una más del montón, fue un fenómeno a escala épica. Era la señal de que el streaming podía competir por premios mayores. Aquella primera temporada estrenada en 2013 marcó un antes y un después. Ese mismo año hicieron historia, fue la primera serie de streaming en lograr nominaciones grandes en los Emmy cuando un programa solo online todavía sonaba como algo raro. Y si hay nominaciones, hay ganadores. Kevin ganó el Globo de Oro a Mejor Actor en 2015 por el papel de Frank Underwood. Hasta acá la cumbre se explica sola. Teatro con sello, cine con estatuillas, televisión con impacto histórico. Kevin no era solo un actor, tenía una trayectoria que pocos tienen. El mito se construyó así, paso a paso, con un Tony en los 90, 2 Oscar que todavía pesan y una serie que cambió el tablero de la tele. Pero nadie se esperaba lo que iba a pasar en 2017. Un evento que dejó a todos con el culo lleno de preguntas. Las acusaciones que lo cambiarían todo. El punto de inflexión llega el 29 de octubre de 2017. En una entrevista, Anthony Rapp, conocido por su papel en la serie Star Trek Discovery, reveló que en 1986, cuando él tenía 14 años y Kevin Spacey 26, lo invitó a su apartamento en una fiesta. Rapp relató que, después de un rato, se sintió incómodo cuando Spacey lo cargó, lo puso sobre su cama y se recostó sobre él con la intención de hacerle caricias no deseadas. Rapp, muerto de miedo, logró escapar y salir del apartamento. En ese año, el movimiento Me Too estaba más activo que nunca. Es por eso que al día siguiente, los principales medios toman la denuncia y la fijan en agenda. Ya no es un rumor, es una acusación con fecha, actor involucrado y un modo de contar lo que marca el tono de lo que vendrá. La respuesta de Spacey aparece casi de inmediato. En su cuenta de X dice que no recuerda el episodio, añadiendo que si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio, profundamente inapropiado
inapropiado, y en el mismo texto decide hablar públicamente de su orientación sexual. La combinación de disculpa condicional y la salida del closet desata críticas por intentar mezclar dos cosas que no corresponden. La misma comunidad LGBTQ más lo acusó de desviar la atención del caso de las caricias no deseadas, al usar su orientación sexual como un escudo. Primero la acusación, después el comunicado. El testimonio de Anthony Rapp fue crucial en la caída de la carrera de Spacey. Eso fue el quiebre, una acusación, una respuesta pública que generó polémicas y un movimiento que se encargó de que esto no se quedara en la nada. La cancelación de Kevin recién estaba empezando. A partir de ahí, la historia deja de ser un relato sobre un actor y se convierte en un repaso de momentos turbios. Todo este quilombo cósmico afectó su trabajo más popular. El 30 de octubre de 2017, un día después de que el tema explotara, se anunció que House of Cards terminaría en la temporada 6. La propia compañía aclaró entonces que esa decisión ya venía de antes y que la serie ya estaba en producción antes de que saliera todo el escándalo. Querían dejar bien en claro que no tenían nada que ver con Kevin, empezando a alejarse de él. Al día siguiente dieron el comunicado que lo cambia todo. El 31 de octubre Netflix y Media Rights Capital, MRC, suspendieron el rodaje hasta nuevo aviso, explicando que deben revisar la situación y atender a elenco y equipo. Ejecutivos de ambas empresas viajaron a Baltimore para reunirse con la gente en el set y garantizar condiciones de trabajo seguras mientras se evaluaba el camino a seguir. Era una pausa técnica, pero también simbólica. La máquina se detenía para decidir si podía seguir. El siguiente corte fue más drástico. El 3 de noviembre, Netflix rompió lazos con Spacey y anunció que no participaría en ninguna producción que lo incluyera. En la misma comunicación, la plataforma informó que no estrenaría Gore, la película biográfica sobre Gore Vidal que estaba en postproducción con Spacey como protagonista y productor. MRC, por su parte, suspendió al actor de manera inmediata mientras continuaba su investigación interna sobre el comportamiento en el set. Eran decisiones públicas, con lenguaje frío de compliance, pero con impacto directo en el corazón del proyecto. Todo ese paquete de decisiones, rodaje suspendido, vínculos cortados y reemplazos, no solo reordenó el cierre de House of Cards, abrió un frente económico y legal entre la productora y su ex protagonista, que se resolvería más adelante por la vía legal. La industria habló con sus herramientas, comunicados, pausas, cancelaciones, protocolos, y desde ese instante cada decisión artística empezó a pasar por un filtro nuevo, el de la responsabilidad empresarial frente a un elenco y una audiencia que estaban mirando todo de cerca. Ya nada iba a ser como antes, y Kevin lo sabía perfectamente. Cuando las acusaciones contra Kevin Spacey salieron a la luz, la productora MRC tuvo que tomar una decisión muy difícil y costosa: despedirlo de la serie y reescribir y regrabar la temporada final. Pero ahora la discusión dejó de ser solo creativa y pasó a ser contractual. ¿Quién pagaba por un rodaje detenido, un protagónico eliminado y una temporada reescrita para llegar a tiempo? En lugar de ir a un juicio público, MRC y Spacey se sometieron a un proceso de arbitraje, algo más privado. Al final se concluyó que Spacey había incumplido sus obligaciones profesionales frente a MRC y fue obligado a pagarle a la productora la enorme suma de $30,9 millones. Esta cifra cubría los daños que causó, como los costos de parar la producción, reescribir la temporada y los ingresos que se perdieron. Ya no se trataba solo de un escándalo mediático, era un desastre financiero. La temporada, que originalmente estaba pensada para ser de 13 episodios, se redujo a solo 8. El monto no fue una cifra redonda lanzada al aire. La confirmación judicial desglosa $29,5 millones en daños y aproximadamente 1,4 a 1,5 millones en honorarios y costos, hasta sumar los $30,9 millones que circularon en todos los titulares. Toda la polémica no solo afectaba a su imagen, sino también su bolsillo. Spacey no se iba a quedar de brazos cruzados. Apeló la sentencia de agosto de 2022 mientras MRC avanzaba por vías paralelas. El resultado: el juez no dudó, declarando que Spacey y sus abogados no habían presentado argumentos convincentes. Con la ratificación judicial, los $30,9 millones de deuda pasaron a ser una obligación legal. Y el último capítulo en esta polémica financiera llegó en febrero de 2024. Puck reportó, y luego replicaron otros, que MRC y Spacey acordaron reducir la obligación a $1 millón en pagos escalonados a cambio de la
cooperación de Spacey como testigo en la demanda de MRC contra su aseguradora. Sí, así como escuchás, dejaron de demandarse entre ellos para luego unirse y demandar a alguien más, en este caso la aseguradora Fireman's Fund. En resumen, en lugar de pagar 30,9 millones, MRC solo se conformaría con el pago de $1 millón a cambio de que Spacey los ayude y testifique a favor de ellos. Este fue el punto en que la historia dejó una marca que no depende del gusto del público ni del veredicto de un jurado penal. Un árbitro cuantificó el daño, un juez lo ratificó y la industria siguió moviéndose con sus propias herramientas para cerrar las cuentas de una serie que cambió sobre la marcha. La historia de Frank Underwood tuvo un amargo final, pero en la vida real. El escándalo de Kevin no solo se quedó en el streaming. Ridley Scott se encontraba dirigiendo All the Money in the World. Ya estaba todo listo para su estreno. Pero cuando empezó el escándalo, tomó una decisión clave: eliminar a Kevin Spacey de la película y reemplazarlo por Christopher Plummer a pocas semanas del estreno. El anuncio se conoció entre el 8 y el 9 de noviembre de 2017 y la premisa fue brutal en su simpleza: regrabar por completo todas las escenas de J. Paul Getty y mantener la ventana de Navidad. No era una declaración estética, era contención de daños con reloj en cuenta regresiva. Lo imposible se ejecutó como una operación comando. El equipo volvió a Londres y Roma para hacer las regrabaciones, 9 días de vuelta al set para rehacer 22 escenas y cerrar edición sobre la marcha. Scott lo contó con ese tono de productor que resuelve llamados a las 3 de la mañana y sigue rodando. Había que llegar, punto. El estreno se corrió para el 25 de diciembre y obviamente la versión protagonizada por Kevin Spacey jamás vio la luz. Aquel actor que ganó 2 Oscars en el pasado hoy estaba siendo rechazado por la industria. El número que circuló entonces fue que el recast y los reshoots costaron más de $10 millones, una estimación repetida por prensa de la industria cuando aún se hablaba del caso como una rareza. Eso también generó problemas con la taquilla. Cuanto más inviertan en el proyecto, más plata vas a tener que recuperar. Y ese no fue el caso de All the Money in the World, que apenas igualó su presupuesto. Más allá del monto, hubo un dato tangible. Plummer filmó su rol en apenas 9 días y el metraje final conserva, por costo y tiempo, un único plano general donde la cara no es identificable. La película llegó a salas y Plummer terminó nominado al Oscar en 2018 como actor de reparto. Con la película afuera, el tema dejó de ser una anécdota de postproducción. Hollywood había probado que podía reescribir una decisión de casting a días del estreno y sostener un calendario competitivo. La industria tomó nota y Spacey estaba quedando fuera del mapa. Mientras la tormenta estaba en pantalla, a la vista de todos, el Old Vic de Londres tomó cartas en el asunto. Ante la indignación pública y la necesidad de dar la cara, el teatro, donde Spacey fue director artístico, encargó una investigación interna e independiente, habilitando un canal confidencial de reportes. La idea era descubrir si Spacey había tenido un comportamiento inapropiado mientras trabajaba. Crearon un canal anónimo y confidencial para cualquiera, desde actores hasta personal de mantenimiento. De esta manera se podían reportar sus experiencias sin miedo a represalias. El 16 de noviembre de 2017 estalló otra bomba. The Old Vic publicó un comunicado que conmocionó a la industria entera. Se descubrieron 20 reportes de comportamiento inapropiado atribuidos a Kevin Spacey. Los testimonios describían un patrón de conducta que se extendía desde 1995 hasta 2013. Y todas las víctimas eran hombres, la mayoría jóvenes, que se negaban a dar informes a la institución por miedo. No habían recibido ninguna queja formal durante los años en que Spacey fue director. Imagínate esto, una atmósfera donde el director era tan poderoso y respetado que, si te llegaran a hacer algo, jamás te van a escuchar. No tocaron temas como caricias no deseadas o cosas demasiado explícitas, pero la noticia era igual de grave y explotó en todos lados. Redes sociales, noticieros, foros. El teatro era un lugar donde Kevin podía hacer lo que quisiera y nadie podía llevarle la contraria. El teatro se disculpó públicamente por el fracaso en proteger a las víctimas, se comprometió a implementar nuevos protocolos y, en esencia, se hizo cargo de su responsabilidad. Con este contexto, ese 20 funciona como el último clavo en el ataúd para Kevin, un número verificable, no un rumor que explica por qué, a partir de ahí, cualquier relación profesional con Spacey quedó bajo una lupa distinta.
Entonces, al final, ¿qué pasó con Anthony Rapp? La denuncia que lo empezó todo en 2017 encontró su cierre judicial civil en Nueva York el 20 de octubre de 2022. La demanda buscaba una compensación por daños y perjuicios y por agresión con contacto físico, pidiendo la suma de $40 millones. Rapp se subió al estrado y revivió el momento que, según él, lo había traumatizado por décadas. Una noche en 1986 en el apartamento de Spacey, contando cómo lo había tocado de manera inapropiada. Spacey, en su propia defensa, negó rotundamente los hechos, calificó las acusaciones como una mentira e insistió en que el incidente con Rapp nunca pasó. Su equipo legal también planteó preguntas sobre la memoria de Rapp, señalando posibles inconsistencias en su relato. Spacey, visiblemente emocionado en ciertos momentos, se disculpó por la forma en que manejó su declaración inicial en 2017, en la que dijo no recordar los hechos y salió del closet. Explicó que esa disculpa fue un error y que su intención no era invalidar las acusaciones de Rapp, sino que fue un acto torpe y equivocado. Y acá viene el giro cósmico. Tras un juicio de 3 semanas en la Corte Federal del Distrito Sur, un jurado determinó que Spacey no era responsable frente a la demanda presentada por Anthony. Sí, así como escuchás, en los días previos el juez Louis A. Kaplan había desestimado la pretensión por distrés emocional, manteniendo a jurado la cuestión de battery. El veredicto, que les tomó 1 hora aproximadamente, cerró el pleito civil entre ambos. Rapp no pudo probar que la agresión había ocurrido. De este lado del océano, con sentencia civil a favor de Spacey en Estados Unidos, la conversación pública cambió de foco, pero no se apagó. La historia siguió en otros foros y países, con sus propias reglas y estándares de prueba, y la cosa se iba poniendo cada vez más picante. Cuando las primeras acusaciones contra Kevin Spacey salieron a la luz, las autoridades de diferentes ciudades y países comenzaron a abrir expedientes. Acá tenemos 3 vías distintas en Estados Unidos: Nantucket, Los Ángeles y una tercera polémica, porque las denuncias no terminaron ahí. En Nantucket, Massachusetts, el proceso penal empezó en 2019, pero terminó archivado. En las audiencias previas surgió un problema de evidencia. El tribunal pidió el teléfono del denunciante por mensajes eventualmente relevantes. Se informó que dicho teléfono no aparecía y el propio denunciante invocó la 5ª enmienda para no seguir declarando sobre ese punto. Con el testimonio clave en silencio y ese vacío probatorio, el juez advirtió la fragilidad del caso y días después la fiscalía retiró el cargo. La prensa local registró el archivo en julio de 2019. En Los Ángeles, el fiscal del condado declinó presentar cargos en 2018 respecto de un señalamiento de 1992 por un motivo técnico: prescripción. Este es el límite de tiempo que la ley da a los fiscales para presentar cargos después de que un delito ha sido cometido. Dicho de manera simple, habían pasado demasiados años. Ese cierre quedó asentado públicamente por la fiscalía y fue cubierto por medios de referencia. Y luego tenemos el caso del masajista en California. Un hombre que en los documentos se llama John Doe, para mantener el anonimato, presentó una denuncia en 2018. Según él, estaba dando una sesión de masaje en la residencia de Spacey en Malibú, momento en el que el actor lo habría obligado a tocar sus partes íntimas y habría intentado besarlo. La demanda civil buscaba una compensación por los daños emocionales y psicológicos. El caso pasó del tribunal estatal al federal y tenía una conferencia preliminar fijada para mayo de 2019. El proceso no llegó a juicio por una razón ajena al caso. El demandante falleció inesperadamente en 2019 y meses más tarde el tribunal desestimó la causa. Un cierre bastante raro, pero todo terminó ahí. Para muchos fue una casualidad. Para otros esto se debe a algo mucho más turbio. No sabemos qué fue lo que pasó, pero al final del día fue un cierre legal, pero no un veredicto de inocencia. Si lo ordenamos en una línea, Nantucket cae por imposibilidad probatoria tras la invocación de la 5ª enmienda y la disputa por un teléfono no disponible. Los Ángeles cierran el caso por prescripción y el caso civil del masajista termina desestimado tras el fallecimiento del demandante. Son 3 cierres distintos, cada uno con su llave legal y todos documentados. Pero no sería el final para Kevin, porque los problemas legales no solo se quedaron en Estados Unidos.
Cruzar el Atlántico cambió de cancha y de reglas, juicio penal, jurado popular y un mes de audiencias en Southwark Crown Court. El 26 de julio de 2023, el jurado absolvió a Kevin Spacey de 9 cargos vinculados a hechos entre 2004 y 2013 en el Reino Unido. ¿Cuáles eran los cargos? Caricias no deseadas, interacciones forzadas y prácticas subidas de tono sin consentimiento. Las acusaciones provenían de 4 hombres que alegaban que Spacey los había obligado a hacer cosas gravísimas en diferentes momentos entre 2001 y 2013, cuando él se encontraba trabajando en el Teatro Old Vic de Londres. Un hombre que conoció a Spacey en un teatro del West End alegó que el actor lo manoseó de forma repetida. Spacey respondió a este testimonio diciendo que las acusaciones eran una locura. Otro denunciante relató que Spacey lo agarró de la entrepierna con tanta fuerza que casi causó un accidente de coche mientras manejaba. Y también se le acusó de hacer cosas mientras estaba inconsciente, una alegación que el actor negó rotundamente. Kevin se subió al estrado una vez más para negar todos los cargos, afirmando que su vida se vino abajo desde 2017 y que admitió hacer insinuaciones, pero que jamás llegó a ser violento. El juicio duró 4 semanas y terminó con no culpable en los 9 cargos. Después, Spacey habló brevemente al salir del tribunal y habló públicamente diciendo que estaba agradecido al jurado y que tenía mucho por procesar. Esto fue un gran cambio tanto para él como para la industria. Todo indicaba que Kevin podía tener un regreso a Hollywood ahora que fue declarado inocente. Pero llega el 2024 y con ello una nueva ola de denuncias. Mientras los expedientes seguían su curso, Kevin buscó la manera de seguir en la conversación pública. Una de las más llamativas fue la serie de videos que comenzó a publicar en Navidad, siempre con un guiño a su personaje Frank Underwood de House of Cards. Cada 24 de diciembre entre 2018 y 2020, Spacey publicaba un video en YouTube. Primero, Let Me Be Frank en 2018, justo cuando la gente estaba al pendiente de su juicio en Massachusetts. Luego sacó KTWK en 2019 y finalmente 1-800-X más durante la pandemia de 2020. 2 años después salió un especial de televisión titulado Being Frank with Tucker, donde charlaba junto al presentador Tucker Carlson. El juego era el mismo, mezclar la figura de Underwood con comentarios provocadores sobre la industria, con comentarios como que fue gracias a él que Netflix está en el mapa. Todo esto nos enseña algo muy importante. Aunque haya conseguido muchas victorias legales, ni el público ni la industria podían verlo igual. La pérdida de proyectos y la caída de su reputación lo dejaron en su punto más bajo. Ya en junio de 2024, la conversación se movió a una entrevista larga con Piers Morgan. Allí, en un tono más confesional, Spacey habló de dificultades económicas y por primera vez en mucho tiempo reconoció ciertas conductas inadecuadas, como haber tocado a personas de manera inapropiada sin el consentimiento previo, aunque evitó entrar en detalles. Yes, and look, I have to take full responsibility for that statement. It stops with me. It was a bad statement. I should have made separate statements about my sexuality and about his accusation. I suppose that the only thing I can hope is that now that we were able to prove in a federal court in 2022 that the accusation that Anthony Rapp had never happened. Los tribunales lo absolvieron, pero Kevin no volvió a ser el mismo, teniendo que refugiarse en un personaje para no ser olvidado. En mayo de 2024, el nombre de Kevin Spacey volvió a ocupar titulares. El Canal 4 estrenó la docuserie en 2 partes llamada Spacey Unmasked, dirigida por Catherine Haywood. Esta producción se planteaba como un retrato exhaustivo y potente. Reunía testimonios de hombres que acusaban a Spacey de comportamientos sexuales indebidos, muchos de ellos nunca antes escuchados en público. Todo con evidencias y pruebas en la mano, repasando tanto la carrera del actor como la caída que comenzó en 2017. El objetivo no era solo ofrecer testimonios porque sí, sino también analizar los entornos de poder donde, según los participantes, Spacey habría actuado con impunidad, exponerlo totalmente y condenarlo. Esto hizo que Spacey estalle de furia. Antes del estreno, Kevin empezó a tuitear para denunciar que el Canal 4 solo le había concedido 7 días para responder a las acusaciones. Afirmaba que se trataba de señalamientos anónimos y vagos, imposibles de contestar en tan poco tiempo, y advertía que se reservaba el derecho a replicar judicialmente en el futuro. En el mismo mensaje atacaba la credibilidad de la cadena, afirmando que el documental solo es un producto hecho por una emisora moribunda. Clearly they must have thought in 2022 when they announced that they were going to do this documentary that
I was going to lose the rap case, and by the time the documentary came out, I'd be in jail, and they would be really ahead of the curve, and here we are. But, a funny thing happened on the way to the forum. Canal 4, por su parte, defendió su trabajo y respondió que sí se le había dado una oportunidad razonable para contestar. Poco después, Spacey negó todas las acusaciones en una entrevista, reconociendo que tuvo momentos inadecuados con hombres, pero siempre dejando claro que muchos de los testimonios de la serie eran exageraciones o directamente falsos. I don't know who I am without my work. I don't know. Acting is all I've ever known. Para Kevin Spacey esto solo tenía una explicación. El documental reavivaba la discusión pública y mediática sin dar lugar a una rehabilitación social pese a que fue declarado inocente. ¿Qué está haciendo Kevin Spacey ahora mismo? Hace no mucho lo vimos en el Festival de Cine de Venecia, elegante, sonriendo y saludando a la gente como si acá no hubiera pasado nada, como si todo lo que vimos desde hace años fue una alucinación cósmica. Las noticias ahora tienen otros títulos. Spacey vuelve a la actuación y va a recuperar su carrera. Luego de ser absuelto por el tribunal británico hace 2 años, Spacey vuelve a Hollywood para formar parte de The Awakening, un thriller de conspiración que promete ser su regreso absoluto. Cuando el foco salió de los titulares y cayó sobre la obra, el impacto fue directo: rodajes frenados, escenas sustituidas y contratos cortados. En televisión, House of Cards grabó su última temporada sin él y poco después Spacey cortó lazos con Netflix, además de perder su cargo como productor ejecutivo. La cancelación arruinó una carrera que, hasta ese momento, era impecable y todos le dimos la espalda porque las denuncias eran demasiadas como para creer que solo era una coincidencia o una fake news. Al final, no se sabe qué pasará con Kevin Spacey, pero lo que sí sabemos es que su regreso es oficial y habrá que ver cuál será la reacción del público ante esta vuelta. Esa fue la historia de Kevin Spacey, una carrera enorme, decisiones duras de la industria, fallos arbitrales, un veredicto civil a favor en Estados Unidos, una absolución penal en Reino Unido y una conversación pública que continúa hasta el día de hoy. Con esto alcanza para entender por qué alrededor de un solo nombre convivieron aplausos viejos, medidas empresariales, papeles sellados y silencios incómodos. Al final, la opinión que más importa es la tuya, saber qué opinás sobre este caso, la obra, la persona pública, el expediente. ¿Qué es lo que verdaderamente importa en esta historia? La obra es lo que nos hizo llegar hasta acá. La persona pública es la que habita los titulares, entrevistas, los gestos, y el expediente es lo que queda escrito con fechas, firmas y consecuencias. Cuando esos 3 planos se cruzan, la memoria colectiva tiende a elegir solo uno y olvidarse del resto. Y ahí es donde el iceberg engaña. La parte visible nunca cuenta toda la historia, ¿no? También vimos en primera persona que la industria no juzga, administra riesgos. No importa si conseguiste premios y una larga trayectoria. Cuando llegan las acusaciones, te van a echar sin pensarlo 2 veces. Así de fácil. La pregunta que queda flotando es simple. Cuando el expediente dice una cosa, la industria otra y la memoria algo distinto, ¿con qué versión elegimos vivir cada vez que apretamos play para ver una película? Comentame qué opinás por ahí abajo y no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita y seguime en todas mis redes. Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.